La ponencia tiene tres partes. Una primera parte sobre los antecedentes, que algo mencionó el diputado Porto, que dieron origen a que se empiece a pensar en una ley de medios de comunicación audiovisual. La segunda parte son un poco los principios, estas herramientas necesarias como para defender la implementación completa de la ley. Y la tercera parte son algunas cuestiones que me parece, a criterio personal, como desafíos a futuro una vez que la aplicación de la ley sea completa. Bueno, en primer lugar, la comunicación es un derecho fundamental y irrenunciable que no pasa exclusivamente por la tenencia de los medios, pero que tiene que contemplar este tema como fundamental, y que se apoya sobre todo en criterios de acceso y participación en igualdad de oportunidades para ingresar en la agenda temática de la sociedad, en la producción de mensajes y en el intercambio de ideas, es decir, en el debate. El espectro radioeléctrico, ese espacio que mencionaba el diputado Porto, por donde se trasladan las ondas que hacen posible la transmisión de mensajes masivos, sonoros y audiovisuales, es por definición un bien público de la humanidad. Como se preguntaba un radialista popular llamado José Ignacio López Vigil, ¿tiene dueño el océano, el cielo o el arco iris? Lo público es aquello atinente a la dignidad de todas y de todos los que conforman la sociedad, es decir, de todos los ciudadanos. Acá se desprende la idea de interés público que adquiere el uso de las ondas radioeléctricas y de los servicios de comunicación. El problema es que, históricamente, en materia de regulación y políticas de radiodifusión en nuestro país y en muchos países de América Latina y del mundo, operaron el Estado y o el mercado representado este último por los intereses empresariales. Esto, de una manera u otra, terminaba sesgando el interés público en el interés de los dueños y de los medios, de los dueños de los medios y del gobierno de turno. Sustentado en la dimensión acotada de interés público, una primera aproximación a las definiciones tenía que ver con quiénes y en qué condiciones se podría ejercer la radiodifusión, es decir, la regulación sobre la propiedad de los medios. Esta última cuestión resulta relevante si consideramos que el espacio radioeléctrico es un bien escaso, como lo decía el diputado, y que es necesario distribuirlo porque no hay posibilidad técnica de que todos los ciudadanos puedan utilizarlo al mismo tiempo. Las primeras discusiones por donde comenzaron a intervenir otros actores en la definición de interés público, repetimos, antes había sido definido por el Estado y por la empresa, se dieron desde sectores académicos, a partir de la difusión de un cuerpo de teorías sobre la democratización de la comunicación y la reforma de los medios iniciada a partir de finales de la década de 60 por un filósofo venezolano llamado Antonio Pasquali. Desde estos sectores intelectuales comprometidos con la realidad del denominado tercer mundo o de la realidad latinoamericana, se planteaba la centralidad de la comunicación y de los medios en la configuración del poder y la hegemonía. Estamos hablando de los 60, empiezan estas discusiones, y no empiezan con Clarín ahora en los 90. Asimismo, de la década del 70 en América Latina y a partir de la emergencia de nuevos movimientos políticos se generan los debates políticos en torno a la cuestión de la comunicación, donde se evidencia la necesidad de la intervención del Estado para garantizar la expansión y la pluralidad de los servicios de radiodifusión. Entre los antecedentes más importantes de este proceso de discusión política a nivel internacional se señala la Cuarta Conferencia de Jefes de Estado y Países No Alineados, Argel 1973, y la Asamblea General de UNESCO, Belgrado 1980. La UNESCO, Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, en el año 1980 aprueba un documento cuya base fue el estudio realizado por un irlandés llamado Cian McBride, que se llamó Un solo mundo, voces múltiples, y planteaba dos posiciones: la posición del tercer mundo, que era el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, y la posición de los países centrales, fundamentalmente Estados Unidos e Inglaterra, que era el libre flujo de la información, es decir, no ley, digamos, que los estados se corran, ¿sí?, frente a la posición de los países del tercer mundo, que decían que el Estado tenía que intervenir. Los países centrales decían no hay que intervenir, sino que la regulación en materia de comunicación tiene que regularlo el mercado.
Esa discusión que se dio durante los 80 quedó como estancada a partir sobre todo del poder de estos dos actores importantes, Estados Unidos y Gran Bretaña, que se corrieron de la conferencia, y en los países de América Latina por la presión de los grandes grupos económicos frente a democracias o a, digamos, procesos democráticos que recién estaban comenzando. De esta manera, durante 40 años se abrieron en momentos diferentes y con intensidad y con diferente intensidad, esa intensidad que le propiciaba a cada contexto político institucional, instancia de discusión donde se planteaba la necesidad de proponer políticas de comunicación que tuvieran una mirada diferenciada de la mirada liberal sostenida por las constituciones liberales respecto a la libertad de prensa, algo que también señaló el diputado. Esto es entender al ciudadano como sujeto de derecho a la comunicación, de emitir y de recibir información frente al derecho liberal de publicar las ideas por la prensa, que solo tenía como sujeto de derecho al empresario dueño del medio. Dicho en palabras simples, digamos, ese derecho a publicar la idea de prensa en la prensa era el derecho del empresario. Si yo como ciudadano quería pedirle al tribuno que me deje publicar mis ideas por la prensa, el tribuno va a decir, abra su diario y publique lo que se le antoje. ¿Sí? Entonces hay como un cambio en la percepción del derecho, de quién es el sujeto del derecho establecido por la Constitución. En este sentido, había una realidad histórica que daba cuenta de una negación por regular la prensa. Aquí la participación del Estado en este plano solo debía restringirse a garantizar que no se produzca censura previa, ¿sí? El resto quedaba en manos del juego del mercado. Para hacer posible el proceso de discusión de la agencia pública de una ley de medios fue necesaria la emergencia de un movimiento político amplio que sostuviera una actitud de militancia para realizar una propuesta consensuada. Los foros y todas las reuniones que se vinieron haciendo en torno a la ley. Es así que para legislar sobre el tema de interés público que asegurara un derecho humano, se requirió de la participación de la sociedad civil, constituida en un colectivo amplio con voluntad de movilización y capacidad de presión. Ese colectivo pudo dar cuenta de la diversidad de voces representadas por la sociedad, entre las que se encontraban las organizaciones comunitarias, gremios, sindicatos, la iglesia, escuelas, universidades, grupos sexuales, grupos culturales, pueblos originarios que querían y demandaban una señal para difundir información y que la ley vigente se los negaba. También fue clave en este contexto político institucional un gobierno con el suficiente sustento popular y con una clara política de derechos humanos que haya podido recoger esta propuesta del colectivo amplio y asumir un rol protagónico en el proceso de convertirla en ley, asumiendo también una posición de enfrentamiento con algunos grupos concentrados del poder político y económico que también participaban y siguen participando en la propiedad de los medios. En este sentido, el proceso político culminó con la sanción de la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual en el año 2009, si bien se sostuvo la derogación de una ley de radiodifusión elaborada por la dictadura militar, tiene su relevancia porque define una nueva mirada del Estado respecto a la comunicación, al consagrar el derecho humano a la comunicación como el eje central de todo su andamiaje jurídico. Permite instalar una política cultural dialógica con pluralidad de voces que democraticen las palabras e impidan la concentración monopólica. Esta cuestión de la concentración, que es repetida en todos los espacios y foros de la ley, constituye uno de los elementos fundamentales en los que se apoyó la discusión pública. Siguiendo a uno de los autores que más trabaja sobre el tema, que es Guillermo Mastrini, podemos caracterizar que en la región latinoamericana hay cuatro grupos económicos que manejan en un promedio el 80% de los medios de comunicación en toda América Latina. Esta concentración responde a cuatro formas. Concentración geográfica, digamos, la primera es la concentración de propiedad, pocas empresas que manejan muchos medios. Concentración geográfica, los medios de mayor alcance están en las capitales o en Buenos Aires y desde allí manejan repetidoras y los contenidos para el resto del país. Concentración publicitaria, pautas que son direccionadas por pocos grandes medios y que funcionan como voceros de sus anunciantes. Esto que mencionaba también el diputado. Concentración tecnológica, pocas empresas controlan nuevas tecnologías y a través de ellas también la producción de contenidos. Igualmente
sobre el mismo soporte brindan varios servicios, lo que es el triple o el cuádruple play, es decir, servicios de televisión, internet, telefonía. Esto como la primera parte. La segunda parte tiene que ver con algunos principios rectores y reglamentarios más importantes de la ley, digamos, que no se restringen al tema de propiedad, pero sí que toma en el artículo 161 una de las claves. El primero es el servicio público, el sostener la comunicación audiovisual como servicio público. El artículo 2 de la ley dice que la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. El segundo principio es el de la democratización. Medios más democráticos se ve en la inclusión de la audiencia pública para la renovación de licencias, es decir, digamos, la participación de la población en la aprobación de las licencias que el Estado otorga en concesión a las empresas o a las comunidades o al propio Estado. También en el porcentaje de contenidos, fomentando lo regional y lo provincial, es decir, la ley establece una cuota de pantalla, una cuota de espacio en las radios y en la televisión que tiene que ser ocupada o mediante la cual tiene que difundir contenidos que se produzcan en las provincias y en las regiones. El acceso a medios por parte de cooperativas, escuelas, universidades, pueblos originarios, comunidades y el Estado mismo. También la creación de la figura del defensor público lleva a que la sociedad democrática participe de reclamos, denuncias y perjuicios ejercidos a través del uso o del mal uso de los medios de comunicación. Un tercer principio es el de la universalización, el derecho a la comunicación superador al principio de la libertad de expresión. Esto está presente en el artículo 3 de la ley. Entre los objetivos de la norma se consagra la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento que priorice la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento y a las nuevas tecnologías. En el artículo 8 dicta que la recepción de las emisiones de radiodifusión abierta es gratuita y establece un abono social para el caso de suscripción. El 4 punto es la desmonopolización. La ley pone límites a la concentración de medios, fijando en 10 emisoras como tope la cantidad de licencias por operación en el caso de las radios. A su vez, las licencias serán adjudicadas mediante el régimen de concurso público, abierto y permanente. Dicho sea de paso, desde el año 1980 más o menos que no hay un concurso público para acceso a medios, digamos, la 90% de los medios, al menos en Salta, funcionan sin ningún tipo de autorización por parte de la autoridad de aplicación de la ley. Y lo han hecho desde este tiempo también. El artículo 40 establece que las licencias serán susceptibles de prórroga por única vez, por un plazo de 10 años, previa celebración de audiencia pública realizada en la localidad donde se preste el servicio, de acuerdo a los principios generales del derecho público en dicha materia. Pluralidad es el quinto principio. La ley distribuye el espectro radiofónico en cada área, garantizando un 33% para medios de gestión privada sin fines de lucro. Además, admite medios de gestión privada con fines de lucro y medios de gestión estatal. Reconoce como titulares a personas de derecho público estatal y no estatal, como gobiernos, universidades, pueblos originarios, iglesias, etc. El tercer aspecto de la ponencia tiene que ver con algunos desafíos para la construcción de políticas públicas de comunicación. En primer lugar, aparece como importante para destacar en la discusión en la esfera pública acerca de la propiedad de la frecuencia de radio y televisión. En este sentido, para ampliar la base de sustento política de la ley en su etapa de aplicación, no debemos contribuir a la construcción del sentido de que el dueño de la licencia es el Estado o el gobierno. Como bien dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, las frecuencias de radio y televisión son un bien colectivo, un patrimonio de la humanidad. Nuestra tarea consiste en reforzar ese significado y evitar las confusiones impulsadas de los grupos de interés económico con aquello de vincular la propiedad de las licencias con el derecho a la libre expresión. Cosa que generó
que los medios, los pocos medios que hoy tienen una licencia, la hayan obtenido de manera irregular, en procesos no democráticos, en la década, principio de la década del 70, y todavía hoy sigan manteniendo las mismas licencias, creyéndose obviamente dueños de la señal, lo cual complica un poco esto de desprenderse de algunas licencias porque se creen dueños de la frecuencia. Advertimos que en la actualidad los medios, y más que los medios, lo comunicativo, adquiere un sentido renovado en la construcción de ciudadanía comunicativa, con una cantidad y diversidad de espacios en los cuales actores socioculturales, muchos de ellos antes invisibles y mudos para la opinión pública, se muestran y se ven, hablan y se escuchan, se representan y son representados. Esta posibilidad de tener acceso no solo a más cantidad, sino a una mayor diversidad de experiencia, le da una riqueza a la esfera pública que en lo particular yo no creo haberla visto en otras épocas. Esto se debe no solo a la ley, sino a una política comunicacional audiovisual emprendida por el gobierno. No es solamente la ley, hace falta por tener una política pública que garantice la implementación de la ley y que genere contenidos y que genere financiamiento para otros medios de comunicación y otras voces. Para aportar en este proceso nos parece importante el desarrollo de lo televisivo se replique en otros ámbitos, como en el radiofónico, que vemos que todavía no se ha desarrollado. Un segundo aspecto tiene que ver con construir la institucionalidad de los medios públicos y no confundir con medios del gobierno. Nos parece que para separar real lo que son los medios públicos y los medios del gobierno, los medios públicos tienen que empezar a construir institucionalidad, donde el resto de los actores sociales se sienta parte de esos medios y no se produzcan a veces estas disonancias, digamos, entre lo público y lo gubernamental, ¿sí? Para que nos apropiemos, digo, la sociedad civil nos apropiemos también de estas herramientas de comunicación. Un tercer aspecto tiene que ver con garantizar en todo el territorio el acceso a la comunicación. Actualmente en la provincia de Salta y en otras regiones del país la gente no tiene acceso a la radio y a la televisión porque no hay radios y no hay canales de televisión o no tienen cable. Entonces hoy, a 3 años de la ley, se está excluyendo de la posibilidad de acceso a la comunicación a muchas comunidades que, está bien, por ahí son carentes también de otros servicios públicos, a veces no tienen agua o se les dificulta la cuestión educativa, digamos, no es un reproche, pero digo, la cuestión, hay que trabajar sobre eso para que todos, si esto es un servicio público, todos tienen que tener acceso a ese servicio público. El Estado se pone como garante de esto. Para finalizar, pensamos que este proceso debe ser asumido y profundizado por la sociedad y los colectivos sociales que lo integran, como una posibilidad cierta de generar espacios reales y simbólicos donde la gente pueda pensar su realidad y construir el camino para poder concretar los sueños colectivos anhelados. Bueno, nada más, muchas gracias.